Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos en el capítulo número 4 y nos encontramos en el versículo número 12 del capítulo número 4. Pero en nuestra última clase estuvimos exponiendo el versículo número 11, donde estuvimos viendo este versículo que dice, esto manda y enseña. Y yo creo que es importante esta séptima característica que estuvimos viendo, porque nosotros estamos viendo estas cualidades o este perfil, esta característica que un buen ministro de Cristo, un buen siervo de Jesucristo, ha de tener, en contraste con lo que vimos en el versículo número 1 hasta el versículo número 5, que son las características de los falsos cristianos, falsos maestros. Ahora el apóstol Pablo, a partir del versículo número 6 hasta el versículo número 16, enumera múltiples características que deben de acompañar al siervo de Cristo. Y nosotros hemos visto ya 7 características, y si Dios permite en esta noche vamos a ver la 8ª característica, pero solamente a grosso modo ver por encima las características que venimos viendo. Y hemos visto la primera de todas ellas en el versículo número 6, que un buen siervo de Cristo, o un buen ministro, mejor dicho, de Jesucristo, ante todo es un siervo. Y esto quiero que quede bien grabado en nosotros. Tú y yo somos siervos de Cristo y siempre vamos a ser siervos. Y eso es un honor. No es algo tedioso, no es algo pesado. Eso es un honor ser siervos de Cristo. Es algo que Dios nos ha placido a los cristianos, servirle a Él. Así que lo primero es un buen siervo de Cristo. Esa es la primera característica. La segunda característica es que un buen siervo de Cristo advierte, es un buen atalaya para con la iglesia, porque advierte del error a la iglesia, advierte del pecado a la iglesia. O sea, cuando ve un peligro, cuando ve un pecado amenazante a la iglesia, él avisa. Él tiene este ministerio de la advertencia y lo hace de manera ordenada, como dijimos, y bíblica. La tercera característica es que es un buen estudiante de la Biblia. No se puede ser un buen siervo excelente de Cristo sin conocer aquello que nos enseña a servir a Cristo, por ende de su palabra. Es imposible. Es la Biblia quien te enseña y me enseña cómo nosotros debemos servir a Cristo. Esa es la tercera característica. La cuarta característica es que evita y también rechaza las falsas doctrinas. La quinta característica es que se ejercita para la piedad.
para esa vida piadosa, o sea, está en el gimnasio de la piedad, dijimos. Se entrena continuamente para ser un hombre, una mujer piadoso, piadosa. La sexta característica es que trabaja arduamente para el reino de Dios. Entiende para qué, para quién trabaja. ¿Cuál es la motivación de su arduo trabajo? Y tiene que ver con el Señor del reino, con el Rey de Reyes. La séptima característica, que es la última que vimos, es que enseña con autoridad la palabra de Dios. Esto manda y enseña. Así que ejerce una autoridad. Enseña con autoridad y con ejemplo la palabra de Dios. Hay una enseñanza de lo que Dios dice para con la iglesia y Él tiene esa autoridad delegada por Dios. Y siempre que acompaña esa autoridad en su propia vida es cuando Él está obedeciendo lo que la propia Biblia primariamente enseña a Él. O sea, que Él ordena aquello que primariamente se le ha ordenado a Él, que la ha obedecido y entonces la enseña con autoridad. Ahora bien, vemos el versículo número 12 que nos sigue diciendo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ahora, yo he intentado de poder simplificar este versículo, el versículo número 12, y se me ha hecho imposible o muy difícil poderlo dar en una sola clase. Entonces, para que nosotros podamos estructurar bien este versículo, vamos a responder a 3 preguntas que el mismo versículo nos está preguntando. Y vamos a responderla a través de la palabra de Dios. La primera pregunta que encuentro aquí en el versículo número 12, que vamos a ver, es ¿a qué se refiere con lo que es ser un ejemplo? O sea, ¿qué es lo que se refiere aquí el apóstol Pablo cuando le está enseñando a Timoteo que sea un ejemplo para los creyentes? La segunda pregunta que veremos es ¿qué quiere decir con que nadie menosprecie tu juventud? Y por último, la tercera pregunta que vamos a estar viendo, ¿a qué hace referencia estas 5 virtudes que el versículo número 12 nos está enseñando? Virtudes que tienen que ver como es palabra, conducta, amor, fe y pureza. Así que nosotros vamos a tratar de responder la primera pregunta. Y lo que nosotros vemos frente al versículo número 12, ¿a qué hace referencia cuando el apóstol Pablo está aquí escribiendo a Timoteo a que sea ejemplo? A que sea un hombre que transmita, que dé, que manifieste un ejemplo de lo que es un cristiano, de lo que es un hijo de Dios. Esta sería la octava y creo y extensa característica que podemos ver en este versículo número 12 y que creo que puede enriquecernos mucho cada quien de nosotros. Yo he parafraseado en alguna manera, viendo este texto y estudiándolo y tratando de memorizarlo, tenerlo en mente, esta octava característica como un buen siervo de Cristo, como ese ejemplo y modelo a imitar, así como Él sigue e imita a Cristo. Un buen siervo de Cristo tiene como esta otra característica, es alguien quien es un ejemplo y es un modelo a imitar, así como Él sigue e imita a Cristo. O sea, Él transmite la idea de ser ejemplo de lo que es un creyente. Y no solamente transmite, sino que crea en otros también ese deseo de imitar a Cristo. O sea, manifiesta de una manera, digamos, verdadera, visible, el ejemplo de Cristo. Y manifestando ese ejemplo de Cristo, Él está mostrando que a Él es a quien hay que seguir. Sin embargo, Dios usa medios como son las personas. Richard Baxter, quien era un puritano inglés del siglo XVII, él decía algo que, recordando hoy, hablando esta mañana en la obra, sobre lo que es un libro que recomiendo a todos leer y que tenemos, que se llama El Pastor Renovado. Es un libro que enseña muchísimo, yo hace muchos años lo leí, pero me quedé con alguna de las frases que suelo apuntar en mis cuadernos de notas y de declaraciones de cristianos. Y una de las cosas que recordaba cuando estaba estudiando este versículo, que este pastor dice
Este escritor cristiano, hablando sobre el pastor renovado, viene en la página 48, dice lo siguiente: asegúrate no solamente de estar en estado de gracia, sino de ejercer las virtudes de forma enérgica y vigorosa, y de predicarte a ti mismo los sermones que escribes antes de predicarlo a los demás. Eso no solamente es para un predicador, o es para mí, eso también es para ti. Porque tú también predicas a otro la verdad del Evangelio. Pero de la misma manera que tú y yo tenemos que hacernos un examen, un autoexamen, si lo que estamos enseñando, realmente tú y yo lo estamos viviendo. Eso es ser un ejemplo. Ser un ejemplo bíblico no es enseñar lo que dice la Biblia. Eso es ser ejemplo en palabra. Pero vamos a ver después, posteriormente, hoy no creo que dé el tiempo, que también habla de la conducta. Entonces no solamente nosotros vemos que tenemos que ser ejemplos en palabra, sino también en cómo tú y yo vivimos. ¿Cómo es tu conducta y mi conducta delante de Dios? Así que esto es algo importante que este hombre escribía hace ya más de 300 años y que a nuestra vida hoy en día puede ministrarnos mucho. Preocuparnos de predicarnos a nosotros mismos lo que tú y yo pudiéramos escribir tocante a una enseñanza. Si realmente tú y yo lo vivimos, lo llevamos hacia adelante, lo obedecemos. ¿Sabes? A este hombre, cuando tú estudias un poco su biografía y algunos de los libros puritanos que son muy buenos, sobre todo los que ha escrito él, a este hombre le preocupaba realmente el testimonio de un cristiano. O sea, el ser ejemplo de Cristo. Él tenía una gran preocupación en sus escritos, lo deja como algo manifestado para los lectores, en que a este cristiano, a este puritano inglés, le preocupaba en gran manera cómo es que él imitaba a Cristo. Si él realmente mostraba a Cristo, si él estaba siendo un ejemplo realmente de lo que es un cristiano. Y a modo un poco reflexivo, personal, tú y yo pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos si a ti y a mí nos preocupa realmente ser un ejemplo. O sea, nos está preocupando ser un ejemplo de lo que Dios nos enseña en su palabra, porque ser un ejemplo de lo que Dios nos enseña en su palabra es imitar ¿a quién? A Cristo. Y nosotros vemos que a este hombre le preocupaba poder ser un ejemplo para otros cristianos. Pero en un mismo pensamiento, pudiéramos decir secuencial, porque sigue hablando de las mismas verdades, este escritor dice lo siguiente: el hombre de Dios que realmente crea lo que habla, el hombre de Dios que realmente crea lo que habla, seguramente hará lo que dice. O sea, el hombre de Dios, el cristiano que realmente crea lo que está hablando, porque pudiéramos hablar muchas cosas de Dios y no creerlas para con nosotros mismos. Pero cuando tú y yo hablamos a alguien del Evangelio y creemos lo que dice el Evangelio, nosotros estaremos haciendo lo que estamos diciéndole a alguien. Por eso es que él decía lo siguiente: el hombre de Dios que realmente crea lo que habla, seguramente hará lo que dice. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Y esto es lo que a nuestros días nosotros necesitamos entre medio de nosotros. Creer que lo que estamos diciendo a otro, o creer que lo que nosotros estamos hablando, nosotros mismos lo vamos a hacer primariamente. No para que otros lo hagan, sino primariamente para que tú y yo lo vivamos, y entonces ejercemos esa autoridad que Dios delega en nosotros. Y ahora bien, con esa autoridad estamos ordenando a otros lo que tú y yo primariamente estamos haciendo, obedeciendo. Eso es un ejemplo. Así que es importante lo que nosotros vemos que nos enseña este hombre, pero a este hombre de Dios realmente le preocupaba lo que es ser un buen siervo de Cristo, ser un ejemplo práctico, tocante a nuestro ejemplo, a nuestra vivencia, a nuestros hechos, que vayan en sintonía, que vayan en vinculación con nuestros dichos. Decimos y hacemos, o simplemente decimos y no hacemos.
Esa es la diferencia de un buen siervo de Cristo. Por eso el acompañamiento de siervo es algo que es complementado en todo lo que hagamos. Porque un buen siervo no solamente enseña, que por supuesto la séptima característica, la precedente a esa que estamos estudiando, es esto: manda y enseña. Sí, ahí hay palabras. Sin embargo, se está complementando ¿de qué manera? Con lo que ahora debe de hacer. Con ser un ejemplo en hechos. Y esta es la idea que el apóstol Pablo tenía principalmente cuando está escribiendo estas características al joven Timoteo. Por eso está complementando esta característica precedente que dijimos, esto: manda y enseña. Ahora está enseñándonos que debemos de mandar y enseñar con la autoridad de la palabra de Dios, llevando a cabo lo que ella dice en nuestras propias vidas. Y tú y yo sabemos cuando nosotros hemos hablado, hemos enseñado, hemos exhortado a alguien y no lo estamos haciendo. ¿Nunca te ha pasado a mí, sí? O no estamos cumpliendo aquello que estamos demandándole a otros. Esas palabras caen al suelo. No tienen en sí una autoridad de Dios delegada sobre tu vida o mi vida, porque primariamente tú y yo no la estamos ejerciendo. Es distinto cuando tú y yo vamos, enseñamos, decimos, exhortamos a un hermano y tú lo estás haciendo o yo estoy cumpliendo aquello. He pasado por ahí, sé de qué te estoy hablando. Tú sabes de qué estás hablando o sabes de qué estamos enseñando. No por lo que dice, sino por lo que experimentas, por lo que vives. Vivimos a Cristo. Y esto es importante que nosotros aquí impliquemos lo que tiene que ver nuestras experiencias tocante a la obediencia de la palabra de Dios. No experiencias místicas, sino reales, con lo que tú y yo somos llamados a experimentar en el poder de Dios. Y esto es lo que realmente tenemos nosotros que tener en mente. Pero en la Biblia encontramos, y digamos de manera copiosa, no son pocos los versículos que nosotros encontramos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, de lo que ella misma nos enseña tocante a lo que es ser un ejemplo, o qué es lo que nos enseña tocante a imitar a Cristo. Yo he escogido algunos de los versículos, por ejemplo en Efesios capítulo número 5, versículo número 1, el apóstol Pablo está aquí preso como consecuencia de predicar el Evangelio, y en una de sus cartas del cautiverio, o cartas cautivéricas, o sea, ha sido escrita dentro de una prisión, el apóstol Pablo aquí está escribiendo a los cristianos de Éfeso y dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sabes, cuando hablamos de ejemplo, estamos hablando de imitar a alguien. Ser un ejemplo trata de imitar a alguien. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está enseñando es que seamos, en este caso los cristianos de Éfeso, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué está diciendo? Ser un ejemplo, imita a Dios como un hijo que es amado por el Padre. O sea, tenemos más que suficientes motivos para imitar a nuestro Dios, para imitar a nuestro Padre. Pero aquí esta palabra en el griego, la palabra mimetes, lo que significa es una mímica, es mímica. Y está tratando con lo que es una actuación. O sea, imitar a alguien tiene que ver con lo que es la mímica, tiene que ver con lo que es actuar en representación de algo, de alguien. Eso es imitar. Tanto nosotros somos llamados, y aquí la idea de Pablo es imitar, en este caso no solo con nuestras formas o con nuestra manera de hablar, sino con nuestras propias acciones que están en sintonía con aquel a quien estamos imitando. Es nuestra conducta. No imitamos solo las palabras, la forma verbal, sino que estamos imitando la conducta de alguien quien nos ha dejado un ejemplo a seguir. Es un ejemplo vivo, es un ejemplo práctico, es un ejemplo vigente. Es una ordenanza que tú y yo tenemos para seguir el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Cuando Pablo escribe a los filipenses, que también es otra de las cartas del cautiverio, en el capítulo número 3, en el versículo número 17,
El apóstol Pablo dice de esta manera: hermanos, sed imitadores, y ahora mira lo que dice, míos, y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, nosotros hemos visto lo que es ser imitador de Dios, como hijos amados. Y no es una opción, sino que nos está enseñando del verbo ser como un mandato, es un imperativo, ser imitadores de Dios. Sin embargo, Pablo ahora está diciendo, hermanos, sed imitadores míos. Pablo es un hombre, pero lo que Pablo está tratando de mostrar es el ejemplo que ellos, los cristianos, deben de seguir, que tiene que ver con lo que Pablo está transmitiendo del ejemplo de ¿quién? De Cristo. Y de esta manera es que Pablo se reta a sí mismo, escribiendo a la iglesia de Filipo diciendo, imitadme a mí. Parece que son palabras arrogantes, ¿no? Sin embargo, este es su propio reto a sí mismo para poder él mismo mostrar a Cristo. Hermanos, sed imitadores míos y observad. Observar el ejemplo que hay entre vosotros. Como que Pablo está diciendo, no hay solamente una imitación en mí, sino que hay otras imitaciones que son ejemplos que están entre vosotros, que es la iglesia de Cristo. Son aquellos buenos siervos que sirven a Cristo de manera excelente, con calidad, que es lo que significa bueno en el griego, kalos, algo excelente, algo de valor. Servir a Cristo con calidad. Y a esto es lo que Pablo llama nuestra atención también en cuanto a cómo nosotros debemos de imitar. Ahora, sin embargo, nosotros vemos aquí que cuando dice, hermanos, sed imitadores, ya no solamente aparece la palabra en el griego mimetes, que es una mímica, una actuación, sino que ahora tiene una composición, una preposición en el griego que es con mimetes, que lo que significa es el acompañamiento, denota a algo que nosotros vamos a hacer que está unido a aquel a quien estamos imitando. Por eso es sun mimetis, con mímica, con acompañamiento, con unas obras que demuestren que nosotros estamos mostrando el ejemplo de alguien, no es el nuestro. Nosotros estamos imitando a alguien que estamos representando. Y de otra manera, para que lo entendamos, la propia Biblia nos enseña que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. ¿Qué significa ser embajador de Cristo? Bueno, la palabra embajador, tanto en el diccionario de la Real Academia Española como en el griego, lo que significa es un representante de. A eso hace referencia también. Cuando tú y yo somos imitadores de Cristo, es que estamos representando a Cristo. Así que nosotros debemos de representar a Cristo de manera que su nombre no sea blasfemado, que vaya en sintonía con lo que es el carácter de nuestro Dios. Así que es imitarle con un ejemplo, con un modelo a seguir que tiene que ver con la persona de Cristo. Y nosotros sabemos que por excelencia tú y yo somos llamados a imitar a Dios por medio de Cristo Jesús. Y aun cuando somos llamados, como el apóstol Pablo decía, imitadme a mí, la excelencia de tu imitación y la mía, y el ejemplo a seguir por excelencia, siempre es la de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Cuando Él está lavando los pies a sus discípulos, en Juan, el capítulo número 13, Él termina de llevar a cabo una función de lavamiento de los pies a sus discípulos. Él se ciñe la toalla en la cintura, Él se arrodilla a los pies de los discípulos y empieza a lavar y a secar. ¿Qué es lo que Jesús dice cuando ha terminado esta ceremonia? Ejemplo os he dejado para que vosotros hagáis lo mismo. A eso somos llamados a imitar. No la función literal de lo que es el lavamiento de los pies, pero sí el trasfondo que lleva tocante a la humildad, que es lo que está enseñando Jesús. ¿Y cómo nosotros avalamos este pensamiento? Porque mismamente en Mateo capítulo número 11 nos invita a ser mansos y humildes, así como Él es manso y humilde. Y porque Él es manso y humilde, nos deja un ejemplo de humildad para que tú y yo hagamos lo mismo.
Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Así que Jesús dice que ejemplo os he dejado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Tenéis un ejemplo a imitar. Y no es algo personal, no es una idea, no es un concepto, no. Es un ejemplo, es un patrón, es un modelo para que nosotros imitemos lo que ya Él ha hecho y nos ha enseñado y que tú y yo encontramos en su palabra. Para que vosotros hagáis lo mismo. Y el mismo apóstol Pablo está haciendo alusión a este contexto, a este pensamiento que hemos visto aquí cuando escribe a Timoteo. Pero también el mismo apóstol Pedro, cuando escribe en su primera carta, en el capítulo número 2, en el versículo número 21, también trata y hace énfasis o alusión a este principio. Tocante al sufrimiento es el contexto, el ejemplo es Cristo, pero nos dice en el versículo 21, nos dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El contexto de este ejemplo tiene que ver con los sufrimientos. Así que tú y yo también somos llamados a sufrir por la causa de Cristo e imitar a Cristo, cómo se mantuvo en ese sufrimiento sin caer, sin negar. Eso es lo que Pedro dice. Hemos sido llamados también para imitar a Cristo en el ejemplo del sufrimiento. Y el que quiera vivir, dice Pablo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, tendrá sufrimiento, porque es un requerimiento de la vida piadosa, es un acompañamiento, ya nos acompaña cuando queremos vivir de manera piadosa. Dice, para que sigamos, ejemplo os he dejado, para que sigáis sus pisadas. Ahora, Pedro está hablando aquí de manera metafórica, es una metáfora, las pisadas que nos está mostrando, que sin embargo esta pisada nos está hablando de una conducta. Literalmente no son unas pisadas las que tú y yo somos llamados a pisar, pero sí la conducta, sí los hechos de Cristo, sí el ejemplo del modelo a seguir. Y eso es lo que Pedro está tratando. Y muchas de las veces, o algunas veces, esta misma metáfora de las pisadas, que trata con la conducta, hace también alusión a otros personajes bíblicos. Yo buscaba antes en Romanos capítulo número 4, en el versículo número 12, cuando en este caso está hablando de Abraham. Y dice, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Es nuevamente una metáfora. Sigue esos pasos, esas pisadas de la fe. Es la conducta que también nos está enseñando. Sed imitadores míos, decía Pablo. Y yo estoy imitando a Cristo. Yo estoy mostrando a Cristo. Cuando Pablo se atreve a decir ser imitadores míos, él estaba retándose a sí mismo a llevar hacia adelante la conducta de Cristo. El ejemplo a seguir por excelencia que es Jesucristo mismo. Y por eso él hace esta exhortación. Os exhorto a que seáis imitadores míos. Ahora, esto conlleva una gran responsabilidad. Cuando Pablo está retando a la iglesia, está mandando, y es un mandamiento, imperantemente está diciendo, sed imitadores míos, imitadme a mí. Pablo tiene una gran responsabilidad. Porque Pablo no tiene en mente una imitación que él mismo tiene un concepto de lo cual otros quieren que sigan o hagan. No, Pablo tiene en mente el ejemplo a seguir, ¿quién es? Cristo. Y cuando él dice que me imitéis, él está haciendo un autoexamen a sí mismo, revisando su propia vida y tratando de que realmente él esté mostrando el carácter de Cristo, para que otros pudieran imitar a Pablo. Pablo estaba viviendo, siguiendo, pisando las pisadas a seguir del ejemplo de Cristo mismo. Está hablando de manera, cuando dice seguidme o imitadme a mí, tampoco lo está hablando en una manera radical, como si fuera solamente a él, a su persona,
No, sino que lo que nos está enseñando es a esta reflexión de lo que Pablo está enseñando y haciendo, a quién representa, a quién refleja el apóstol Pablo. Así que más bien nos está dando a entender que cuando él está viviendo, él está siguiendo, él está imitando a Cristo, otros verían a Cristo en sí mismo. O sea, por medio de su conducta, por medio de su ejemplo, el modelo que él sigue, lo que él hace, lo que él habla, cómo lo dice, cómo lo habla, está mostrando a Cristo. Lo está haciendo bajo un patrón, un modelo, un ejemplo de Cristo. Y por eso él puede decir de manera resolutiva: imitadme a mí, ser imitadores míos. Pablo se atreve a decirlo bajo este principio de convicción. Pero a la misma vez él mismo se está imponiendo, digamos, esta obligatoriedad de llevar a cabo lo que su palabra dice. Él se impone esta obligación para mostrar a Cristo. O sea, es un reto grande el que el mismo apóstol Pablo se impone a sí mismo para que otros, cuando imitan a Pablo, a la misma vez es que Pablo está imitando a Cristo. Esa es la idea de esta palabra. Es una representación, es una mímica, es una actuación en cuanto al modelo de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo está tratando este principio con Timoteo en cuanto a lo que es ser un ejemplo o a quién debe de imitar como cristiano. Es a Cristo a quien seguimos, es a Cristo a quien servimos. Cuando tú y yo leemos en Mateo, cuando está haciendo el llamamiento de los primeros discípulos, lo está haciendo en base a un seguimiento. Él manda a sus discípulos a que le siguieran, y sus discípulos, dejándolo todo, le siguieron. Más adelante específicamente trata con un publicano, un cobrador de impuestos llamado Mateo, y da el mismo principio: ven y sígueme. Y dice que Mateo, dejándolo todo, le siguió. Nosotros somos llamados a seguir a Cristo en esta manera, dejándolo todo con un pensamiento: es Cristo a quien servimos, es Cristo a quien somos llamados a imitar, es Cristo nuestro ejemplo a seguir. Y esta es nuestra responsabilidad que tú y yo tenemos como cristianos. Así que cuando Pablo dice seguidme a mí, él mismo está tratando de mostrar a Cristo de manera notoria. 1 Corintios capítulo 11, versículo número 1, digamos que de una manera más aclaratoria. Ahora el apóstol Pablo, escribiendo aquí a los Corintios, dice de manera más explícita cómo es este seguimiento, cómo es esta imitación, cómo es ser un ejemplo seguro de Cristo. Y Pablo dice lo siguiente: sed imitadores de mí, nuevamente, pero dice ahora y aclara cómo también yo lo soy de Cristo. Esta es la idea, este es el punto. Y Pablo dice a Timoteo, sé un imitador, sé un ejemplo de que es un cristiano. Así como yo mismo que estoy demandando esto de ti, yo mismo estoy imitando ¿a quién? A Cristo. De esta misma manera, Timoteo, enseña a otros en la iglesia a que te imiten a ti, pero asegúrate de que tú seas un imitador de Cristo. Y esos somos los cristianos, imitadores de Cristo. A Él es a quien realmente imitamos, porque es nuestro ejemplo supremo a seguir. Es Cristo. Y esta es nuestra responsabilidad, de ser un ejemplo de lo que es un creyente, de lo que es un cristiano. Ahora, el texto, cuando dice aquí en el versículo número 12, no permita que nadie menosprecie tu juventud, antes, sé ejemplo de los creyentes. Este texto se puede leer de dos maneras. Una, y tiene la cavidad, ambas. Una, sé un ejemplo de lo que es un creyente a otro creyente. O sea, sé un ejemplo de lo que es un creyente a otro cristiano. Un ejemplo de lo que es un siervo de Cristo. Y la otra, que también tiene cavidad por el contexto gramatical también, sé un ejemplo de lo que es un cristiano a un incrédulo, a un inconverso. Mateo capítulo número 5, versículo número 16, avala este pensamiento y esta verdad. Cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos puedan ver nuestras buenas obras, que tienen que ver con el ejemplo de ¿quién?
de Cristo a seguir. Estamos imitando a Cristo, y si imitamos a Cristo, que somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo, y por medio del fruto del Espíritu, otros pueden ver a quién estamos imitando. Por eso Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de los incrédulos, para que ellos puedan ver vuestras obras. Y el resultado de ver esas obras son poderosas. ¿Por qué? Porque son hechas en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo número 9 y número 10. Que nos está enseñando qué tipo de obra es la que tú y yo tenemos que andar. De la cual dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo caminamos en unas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, que tiene que ver con el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Cuando otros ven el carácter de Cristo en ti y en mí, dice Mateo 5:16, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en donde. Ese es el fin. Ese es el propósito de imitar a Cristo, de ser un ejemplo de Cristo, que otros puedan ver por medio de lo que tú y yo hacemos, no solamente de lo que hablamos, sino que lo que estamos diciendo lo estamos haciendo. Y esto, cuando es visualizado por ojos físicos en los incrédulos, ellos pueden ver que en ello hay algo diferente, que tiene que ver con Cristo. Y dice que terminan glorificando a nuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Ese es el ejemplo de un cristiano. El ejemplo de un cristiano es transformador, no por lo que en sí mismo él es, sino por cómo está mostrando Cristo. Porque es a Cristo a quien estamos imitando. Es a Cristo. Así que somos ejemplo de lo que es un creyente a otro hermano. También somos un ejemplo de lo que es un creyente a un incrédulo. Debemos de ser. Somos llamados y mandados a ser ejemplos de lo que realmente es un cristiano. Y sabes, es algo curioso, pero Dios usa varias veces, nosotros podemos ver las Escrituras y de diferentes maneras. Dios nos está enseñando de cómo nosotros imitarle a Él por medio de medios, valga la redundancia, humanos. O sea, está usando a hombres como tú y yo, hijos de Dios, para que nosotros podamos mostrar a aquel quien no es visto, que es nuestro Señor. Así que está usando esos medios humanos. Somos tú y yo, somos su pueblo, somos su iglesia. Ese es el ejemplo que Pablo enseña a Timoteo, que debe de encargarse de que realmente sea. Por eso el apóstol Pablo pudo decir con toda seguridad, después de él mismo examinarse, ponerse este reto, esta obligación, dice en Filipenses 4:9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. La Reina Valera del 60 lo dice de esta manera: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pensaban esta tarde en este pasaje cuando Pablo escribió a los filipenses, porque este es un buen ejemplo de lo que Pablo está mandando a los cristianos de Filipos que ellos hicieran. ¿Y qué es lo que Dios está usando? Medios humanos. El apóstol Pablo está usando ¿a quién? O sea, ¿Dios está usando a quién? Al apóstol Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, dice, estará con... Esta es la aprobación. O sea, lo que Pablo dice: cuando vosotros hagáis lo que yo he hecho, lo que yo he dicho, lo que he mostrado, lo que habéis visto, recibisteis, aprendisteis en mí, esto haced. O sea, haced lo que yo estoy haciendo. Es lo que Pablo viene a decir. Dice, entonces la paz de Dios estará sobre vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, esta iglesia ejemplar, dice en su primera carta, Pablo escribiendo a los tesalonicenses, en el capítulo número 1, versículos 6 y 7, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Mira lo que dice. ¿Y de quién? Y del Señor. Medios humanos. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra
en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser, y ahora mira esta cadena, de manera que llegasteis a ser un ejemplo, ¿para quién? Para todos los creyentes. No es al incrédulo, es a quién, a los creyentes. En Macedonia y Acaya, que es la antigua Grecia, Macedonia y Acaya. Pero mira, el apóstol Pablo lo que está enseñando aquí de manera muy notoria es la cadena de a quién imitamos y qué es lo que otros deben de ver en nosotros cuando estamos imitando el ejemplo de Cristo. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pero habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que, dice, llegasteis a ser un ejemplo para todos. Pablo, el Señor, la iglesia. Para todos los cristianos. Así que la iglesia está necesitada de imitadores ¿de quién? De Cristo. Nosotros en la iglesia tenemos una gran necesidad de que entre nosotros haya hombres y mujeres que estén imitando a Cristo. Y nosotros podamos seguir esa imitación que corresponde al carácter de Cristo. Esto es lo que necesitamos entre medio de nosotros. Imitadores de Cristo. Ejemplos a seguir. Cuando a ti y a mí nos preocupa esta característica y deseamos tener estas virtudes, tú y yo vamos a buscar a Dios de una manera diferente. Vamos a buscar a Dios de una manera muy diferente, distinta. Porque vamos a hacer un autoexamen como Pablo mismo hacía sobre su propia persona para poder llegar a este reto, decir a otros que te imiten. ¿Tú estás dispuesto a decirle a alguien que te imite? Eso es lo que Pablo dice. Timoteo, imítame a mí, así como yo estoy imitando a quién, a Cristo. Decir que nos imite es algo fácil, son palabras. Pero así como yo estoy imitando a Cristo, no se trata solo de palabras, sino de la conducta, del ejemplo que Cristo nos mostró para que nosotros sigamos sus pisadas. Y eso ya es algo distinto, es diferente. Posteriormente, su segunda carta, el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, en el capítulo número 3, hay aquí un pasaje que me llamó la atención, y estudiándolo aquí esta tarde, veía que era algo que también podemos aportar para lo que venimos viendo en este versículo. Y dice el apóstol Pablo, en el versículo número 6 del capítulo 3, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice, ahora bien, hermanos, versículo número 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano, nota lo que dice, que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibisteis ¿de quién? De nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Recuerda lo que es el ejemplo que Pablo está demandando aquí de los cristianos en la iglesia de Tesalónica. Sigue diciendo en el versículo número 9, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo ¿a quién? A vosotros, a fin de que sigáis ¿qué? Nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta,
señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, versículo número 15, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un. Eso es un pasaje inmensamente rico y no tendríamos el tiempo para ni tan solamente ponerlo un poco en su contexto o hablar por encima de lo que Pablo viene diciendo. Pero aquí hay algunos detalles importantes que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los tesalonicenses. Aquí en Tesalónica, la iglesia, hay un problema. Y había un problema entre algunos de la iglesia que estaban sin trabajar, comían, y no solamente comían, sino que se metían en todos los asuntos. Es decir, que estaban viviendo, andando desordenadamente. Pablo está mandando aquí a los cristianos de Tesalónica que pudieran corregir como un hermano, pero que corrigieran a tales cristianos de manera ordenada. Y el énfasis que hace Pablo aquí es que la manera ordenada para corregir a los cristianos debe de ser con la enseñanza, o sea, con la palabra de Dios. Pero más importante que tú y yo podemos ver en todo lo que Pablo viene diciendo es que cuando Pablo está demandando a la iglesia que para que pudieran comer, pudieran ¿qué? Trabajar, él mismo, él está haciendo un ejemplo. Dice en el versículo número 9, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos nosotros como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Al apóstol Pablo le preocupaba tratar un asunto de trabajo de una manera sentado en un sillón, para que lo entendamos. Entonces, esta era una exhortación, un desorden que había, que quería corregirlo con un orden, con la enseñanza, y la enseñanza en su contexto, el que el mismo apóstol Pablo, no porque fuera orgulloso, sino que él prefería trabajar con sus manos para su sustento. Pero esto le avalaba un ejemplo, un modelo a seguir, para a la hora de que pudiera corregir a otro, pudiera ver no solo la enseñanza, sino también el ejemplo. Por eso no deja de decir en los primeros versículos tocante al modelo, tocante al ejemplo, pues nosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Ahora, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, ¿quiénes estaban aquí con Pablo? Timoteo, ¿quién más? Silvano, posiblemente Silas, nuestro ejemplo. Aquí encontramos a Timoteo. ¿Timoteo está haciendo ahora un ejemplo, sí o no? Sí. Él está ahora llevando la funcionalidad de lo que es su conducta cristiana tocante a lo que era un ejemplo a seguir. Para que sigáis nuestro ejemplo. Y tú encontrarás en la salutación de esta carta que Pablo no se encuentra solo, sino que está junto con Timoteo y junto con Silvano. Así que vemos que Pablo está aquí tratando ahora este asunto con los de Tesalónica, poniendo como un ejemplo al mismo Timoteo. Un ejemplo nuestro, para que sigáis nuestro ejemplo. Es importante el ejemplo en la vida cristiana. Es importante el ejemplo en la vida cristiana. No el ejemplo físico solamente muestra que es el ejemplo más valioso, que aquello que pudiera ser un mismo servicio a Dios que no requiera algo físico. El asunto es que, como Pablo enseña a los Corintios en su primera carta, en el capítulo número 10, en el versículo número 31, cuando dice: todo cuanto bebáis y comáis, y si alguna otra cosa hacéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. El asunto es lo que tú y yo hacemos, ¿para quién lo hacemos? Porque tú puedes ser un buen trabajador físicamente y sin embargo estar andando de manera como desordenada. ¿Y qué es lo que implicaría ese desorden? No hacerlo para la gloria de Dios. Así que pudieras trabajar como un burro, pero lo estás haciendo para ti mismo, o lo estoy haciendo para mí mismo. Yo a veces he vivido esto personalmente, de estar haciendo, trabajando, pero sin embargo he visto que no está logrando mi vida en la meta que tiene que ver con la gloria de Dios. Eso es desorden, eso es desorden. Alguien, si llevara a cabo ese trabajo físico, puede estar glorificando a Dios de manera ordenada, más que aquel que pudiera físicamente estar todo el día sin parar. Porque el asunto es seguir el ejemplo de Cristo, glorificar a Cristo con lo que venimos haciendo. El mismo escritor de Hebreos, y con esto vamos acabando, exhortó a sus lectores en Hebreos en el capítulo número 13, en el versículo número 7, él está escribiendo y exhortando a sus lectores algo de manera muy enfática, peculiar, pero algo de lo cual yo creo que no hay ninguna duda,
de lo que debemos tener. Y es que el autor dice aquí a los lectores: acordaos de vuestros guías. En otras versiones, creo que la Reina Valera dice: acordaos de vuestros pastores. Ahora, ¿cuál es el motivo, cuál es la causa por la que tú y yo pudiéramos acordarnos de un guía? Alguien quien nos enseñó, alguien quien nos predicó. ¿Qué es lo que recordamos? Aquel evento, aquel momento bonito, aquella risa, aquel tiempo que pasamos juntos. ¿Qué es lo que tú y yo somos exhortados a recordar de nuestro guía? Y mira lo que dice el autor de Hebreos: acordad de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué más? Y considerando, y este es un punto para mí muy relevante, el resultado de su conducta. No solamente una conducta momentánea, no, el resultado de su conducta. Acuérdate, considera el resultado de su conducta, y dice por último: y entonces imita. Aquí encontramos nuevamente esta palabra. ¿El qué imito? Su manera de hacer, su manera de hablar, su manera de pensar, su fe, su fe. Nosotros somos llamados a imitar la fe en Jesucristo, cómo tú y yo creemos a Cristo. Así que este es un punto que nosotros no debemos olvidar, debemos tener presente y debemos de entender qué es lo que Pablo está aquí enseñándonos: a ser modelos a seguir de Cristo, que otros puedan ver en nosotros a Cristo, que puedan imitar tu fe. Tú puedes decirle a otro: imita mi fe, imita mi fe. Piensa, mira, calcula, considera. ¿Cuál es? Mira lo que dice el autor de Hebreos. ¿Cuál es el resultado de su conducta? Cómo él vivió, cómo él habló, cómo él mostró, cómo él pensó. El resultado de su conducta, o sea, cómo él imitó a quién, a Cristo. Y si este resultado de su conducta es una conducta, es un resultado positivo, entonces imita esa fe que le motivó a él vivir a Cristo, servir a Cristo. Eso es lo que está tratando de enseñarnos aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo número 12, en el cual estamos, para cerrarlo aquí, vimos en la primera pregunta a qué se refiere con ser ejemplo. Ya hemos visto con un poder imitar a Cristo, pero la segunda pregunta es muy concisa, tiene poco que añadir a lo que vemos nosotros en sí en el mismo versículo. ¿Qué quiere decir con que nadie menosprecie tu juventud? Recordemos que el versículo número 12 comienza de esta manera: no permita que nadie menosprecie tu juventud. Y esto es un detalle que nosotros debemos de ver y poder ver o estudiar, que en el contexto histórico-cultural de aquí de esta carta y del primer siglo de la era cristiana, en el mundo griego, una persona era joven, entre tanto no tenía más de 40 años. Es importante saber que cuando Timoteo está conociendo a Pablo, o viceversa, Pablo está conociendo a Timoteo, por lo que nos enseña el libro de Hechos de los Apóstoles, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en Hechos 16 en adelante, muy posiblemente Timoteo tendría unos 20 años. Pero posteriormente a estos días en el cual Pablo está escribiendo su carta a Timoteo, habían transcurrido unos 15 años. Así que Timoteo es joven. Que nadie menosprecie tu juventud, porque tú, Timoteo, tienes 35 años, pero eres joven. No eres un hombre maduro si no tienes más de 40 años, y no los tienes. En base a este principio, es que el apóstol Pablo dice aquí a Timoteo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Esta es la palabra que se usa para menor de 40 años, neotes en el griego, tu juventud, que nadie menosprecie. Pero ¿cómo es que tú y yo pensamos que el apóstol, o en este caso Timoteo, va a lograr que nadie menosprecie su juventud? O sea, él no tenía el crédito suficiente de los mismos ancianos que tenían más de 40 años en tiempo de la iglesia para que pudieran respetar o recibir el consejo de aquel que era como joven. Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo era un hombre lleno de experiencias en su vida ministerial.
Timoteo era una persona que había tenido como maestro el apóstol de los gentiles. Era quien había discipulado la vida de Timoteo. Pablo sabe que Timoteo tiene grandes experiencias y que puede aportar muchísimo a la iglesia, pero hay un inconveniente, que es joven. Y que algunos se rigen y lo dejan subordinado por esta edad a que no pueda ocupar un cargo en la iglesia. Pero es aquí donde Pablo con autoridad le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. Pero ¿cómo es que tú debes de entender, o cómo debemos de entender que nadie debe de menospreciar nuestra juventud, en el caso de que tuviéramos menos de 40 años como cristianos en este tiempo? Siendo un ejemplo. Ahora entendemos, por eso he preferido hablar antes del ejemplo que de la juventud. Porque lo que vamos a responder simplemente es, para que nadie menosprecie la juventud de Timoteo, hay algo que destruye los conceptos, y es el ejemplo. Uno puede saber mucho de la Biblia, uno puede conocer muchas cosas acerca de Dios, pero si no las vive, si no es un ejemplo, no importa la edad que tengas. Entonces lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo es que nadie menosprecie tu neotes, tu juventud, tu edad, que tiene menos de 40 años. Usa del ejemplo. Usa de este ejemplo. El mismo Lucas, cuando registra la historia de cuando Saulo de Tarso está aquí apedreando y consintiendo en perseguir la iglesia, apedreando a Esteban, en Hechos 7, en el capítulo 7, versículo 58, por ahí más o menos, habla de que este era Saulo, el joven Saulo de Tarso. ¿Sabes por qué llama al joven Saulo de Tarso? Porque tiene menos de 40 años. Por eso le llama al joven Saulo de Tarso. Aproximadamente entre 33, 33, 35 años, joven. Esta es la edad que tiene Timoteo. Y por eso Lucas, registrando el libro de Hechos de los Apóstoles, con respecto a Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, es llamado también joven. Así que Timoteo, siendo joven, podía destruir los conceptos de los mayores, de los ancianos, los prejuicios, por medio del ejemplo, por medio de poder imitar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Cuando una persona imita a Cristo, cuando una persona es un ejemplo de lo que es un creyente, cuando alguien vive esa verdad, cuando está viviendo ese modelo, ¿verdad? Porque cuando nos está hablando de ser un ejemplo, es ser un modelo. La palabra en el griego es tupos. Ser un modelo, ser un ejemplo a seguir, ser una norma, lo que también significa. Eso destruye conceptos y valores de los cuales no tiene un crédito una persona por X privacidad. Sin embargo, cuando se vive a Cristo, cuando tú y yo somos un ejemplo de Cristo, cuando tú y yo estamos imitando a Cristo, no hay nada que intervenga o se interponga a que Dios nos coloque en el lugar que quiera colocarnos para poder imitar, para poder ser un ejemplo de lo que es un verdadero cristiano. De eso es lo que está necesitada la iglesia. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que esta iglesia necesita, un ejemplo entre vosotros, personas que vivamos de acuerdo a lo que enseñamos. Y recuerda, tú tienes tu enseñanza, tú también enseñas, aunque no sea en un púlpito. Tú, si eres cristiano, estás continuamente enseñando de Cristo. Tú y yo somos llamados a ser un ejemplo de lo que es un creyente a otro creyente y ser un ejemplo de lo que es un creyente a un inconverso. Amén. Te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias por Cristo, por el ejemplo perfecto a seguir, por lo que Él no solamente nos enseñó, sino por lo que nos mostró, lo que hizo. Señor, gracias sobre todas las cosas por cómo Él obedeció hasta el fin a tu palabra, por cómo Él se entregó de manera voluntaria a la cruz, por cómo Él fue el participante del cumplimiento de la primera promesa mesiánica. Gracias por todo lo que hizo a nuestro favor. Señor, reconocemos que hay errores, que hay defectos, que en nosotros no está la capacidad, en nosotros no está esa altura a la cual muchas veces tú demandas de nuestras vidas. Pero te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, quien nos enseñe, quien nos anime, quien traiga convencimiento para vivir siguiendo las pisadas de Cristo, para ser un ejemplo, un imitador de Cristo, para que podamos vivir lo que enseñamos,
Señor, que nos preocupe nuestra conducta dentro de la iglesia, para que otros puedan verte, para que puedan ver tu gloria, Dios, para que puedan glorificarte a ti, oh Dios. Gracias, bendito Padre, en cómo tu mano ha estado con nosotros durante todo este año que estamos acabando. Te damos las gracias porque podemos decir, como tu palabra nos enseña, que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por tu favor, por tus muchas misericordias que han sido nuevas cada mañana, por las múltiples oportunidades que tú nos has dado para arrepentirnos, para ponernos a cuenta contigo, por tu inmensa paciencia. Señor, te pedimos, Dios, que tú traigas poder de lo alto a nuestras vidas, que tú traigas llenura de tu Espíritu Santo para que vivamos de manera totalmente desprovista de nosotros mismos y con la provisión única de la persona de tu Espíritu en nosotros. Danos de ti, Jesús, danos esa unción, danos tú ese celo de buscarte con un corazón hambriento, necesitado, para el lugar que realmente tú mereces en nuestros corazones. Enséñanos a vivir de manera que sea de tu agrado, cumpliendo, obedeciendo tu palabra. Oh Dios, gracias por Jesucristo, gracias por la cruz, gracias por tu sangre. Queremos glorificarte, Dios, con todo lo que somos. Queremos amarte y servirte con un corazón hambriento de ti, Jesús. Agradecido contigo, Dios. Gracias por todo lo que tú nos has dado, por lo que tú nos has bendecido. Te damos las gracias por cómo tú nos has guiado, Dios. Que tú sigas enseñándonos bajo este principio en tu palabra, de poder seguir mostrando el carácter de Cristo. Queremos imitarte a ti, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.